Que yo quería ser médico desde que tenía 4 años. Nunca pensé en ser policía, ni bombero, ni piloto, ni nada de esas cosas. Pero de antemano, en la ginecología sabía que quería hacer reproducción humana. Me quise dedicar a trabajar mucho con la vida de la ginecología y la vida de la reproducción humana. No hacía mucho tiempo había nacido el primer bebé por fertilización in vitro en el mundo. La reproducción humana y la fertilización in vitro es un área joven. Las crisis siempre traen oportunidades, las crisis siempre son temas que lo ponen a uno a pensar no 12 horas al día, sino 24. Cuando uno piensa más, produce más. Siempre que tú hablas de sociedades, las personas dicen, no, es que las sociedades son muy difíciles, es que tener socios es muy difíciles. Y eso es verdad, eso es verdad. Pero la gente se queda en eso y no habla de lo bueno. Nosotros ya no funcionábamos como dueños y administradores, sino que teníamos que funcionar como empleados. Nosotros vamos a traer un gobierno corporativo a esta empresa, si vamos a traer un gerente y si vamos a traer una junta, es porque ellos son los que le van a dar el direccionamiento empresarial a esta empresa. Que uno debe tratar de desarrollarse en un espacio donde pueda hacer cambios. Buscando siempre tener la mejor información para ustedes en nuestro podcast, decidimos invitar a Juan Luis Giraldo. Él es un ginecólogo de la ciudad de Medellín que desde que comenzó su ejercicio profesional se orientó hacia un punto específico y fue expandiendo su empresa y creciendo hasta llegar hoy en día a varios países de Latinoamérica y del Caribe. Ha sido una experiencia maravillosa conversar con él y logramos en su diálogo tener y extraer cuál es esa mentalidad de empresario que él le ha impregnado a su organización. Así que fue una gran oportunidad esta conversación que yo les invito a ustedes a que participen de ella, la escuchen con atención y sé que van a sacar el mayor provecho. Así que bienvenidos. Bueno, Juan Luis, bienvenido a nuestro podcast Mombo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Juan, a ti muchas gracias. Muy honrado de estar aquí acompañándote. Bueno, sí quisiera que le contaras un poco a la audiencia, a nuestros colegas que espero que nos estén escuchando, contarles como cuál fue tu inicio, tus estudios, de dónde vienes, por qué escogiste medicina. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, te cuento que yo quería ser médico desde que tenía 4 años. Nunca pensé en ser policía, ni bombero, ni piloto, ni nada de esas cosas. Mi papá fue médico y siempre lo vi en el ejercicio de su medicina. Yo era el menor de 6 hermanos. Ninguno de mis hermanos fue médico. Yo fui el único que me animé, pero lo tenía claro desde siempre. O sea, no recuerdo haber querido hacer otra cosa. Empecé medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí me gradué como médico. Y luego empecé ginecología obstetricia rápidamente. Recuerdo que tenía como 3 opciones. Una, la cirugía cardiovascular, otra, la neurocirugía y otra, la ginecología. Pero de antemano, en la ginecología sabía que quería hacer reproducción humana. Sí, hacía ginecología. Descarté la cirugía cardiovascular porque en ese momento me di cuenta que probablemente la cirugía cardiovascular iba un poquitico en vía de desaparición, ¿sí? Porque estábamos en el boom del no intervencionismo. Descarté la neurocirugía porque en las rotaciones de neurocirugía me di cuenta que los pacientes eran pacientes generalmente con un pronóstico un poco más complejo y era difícil, eran casos complejos y difíciles desde el punto de vista de su expectativa. Y por eso me quise dedicar a trabajar mucho con la vida de la ginecología y la vida de la reproducción humana. No hacía mucho tiempo había nacido el primer bebé por fertilización in vitro en el mundo. La reproducción humana y la fertilización in vitro es un área joven. En 1978 había nacido Louise Brown en Inglaterra, producto de la primera fertilización in vitro. Y eso generó mucho boom. Y a mí siempre me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención el hecho de que era un tema de vanguardia, de que era un tema que trabajaba con la vida, de que era un tema de investigación, de que era un tema que tenía distintas disciplinas, laboratorio, cirugía, ecografía, consulta. Entonces me metí por ahí. Entonces hice ginecología obstetricia en Bolivariana y terminando ginecología obstetricia me fui a la Universidad de Yale en Estados Unidos a hacer reproducción humana. Estuve allá 1 año haciendo reproducción humana y luego volví a Colombia a trabajar en eso full. ¿Aquí no existía el tema o lo buscaste específicamente por algún motivo allá? Te voy a contar, Colombia ha sido, digamos, muy pionero en el tema de reproducción. Como te decía,
El primer bebé fue en 1978 en Inglaterra. En Colombia el primer bebé por fertilización in vitro nació en 1985, 7 años después. Fue el primer bebé por fertilización in vitro en Latinoamérica y fue en manos del doctor Elkin Lucena, que fue un pionero en el área de la reproducción. Él ya había arrancado acá con un instituto que se llamaba Secolfes en Bogotá y tenía un instituto inmenso. O sea, hacía una gran cantidad de volumen de tratamientos de fertilización in vitro, pero no tenía programas de entrenamiento pues en ese momento y no había ningún programa formal de entrenamiento en reproducción en Colombia, ¿sí? Entonces por eso terminé en Yale. Y yo había hecho parte de mi año de internado, lo había hecho en la Universidad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y entonces allá pues tuve la fortuna de conocer dentro de los profesores un médico que se llama Paco Arredondo, que es americano-mexicano, o sea, de padres mexicanos, pero nacido y criado en Estados Unidos, que era ginecólogo y estaba ya empezando su proceso de entrenamiento en medicina reproductiva. Entonces tuve mucha interacción con él y él también me animó a que me fuera a Estados Unidos. Entonces recuerdo que me ayudó con todas las cartas de recomendación, con todos los datos de cuáles eran los programas interesantes en Estados Unidos, porque no había internet en esa época, o sea, claro, todo era por referencias, ¿sí? Entonces me animé a través de eso y por eso terminé en la Universidad de Yale. Qué bien, y me llama mucho la atención, has mencionado dos cosas, una que tenías una convicción desde niño de que ibas a ser médico, y la otra que cuando decidiste también hacer ese momento que definía lo que ibas a hacer en tu vida, pues tenía que ver con reproducción humana. ¿Has sido siempre una persona como que ha tenido muy claros sus nortes o tuviste más bien, vacilaste y alguien te ayudó a decidir o lo hiciste solo? ¿Qué dirías? ¿O tus padres te ayudaron o tomaste tus decisiones y así fue? Yo he contado con esa fortuna, siempre he tomado como decisiones fáciles y soy enfocado. Para darte un ejemplo, pues siempre quise ser médico. Para darte un ejemplo, cuando tomé la decisión de que iba para ginecología, sabía que iba directo a reproducción. Cuando entré a reproducción tenía claro que quería tener mi propia empresa, no quería ser un empleado. A mis 18 años me ennovié con la que hoy es mi esposo, sabía que esa iba a ser mi esposa, sabía que quería tener tantos hijos y he sido como así, como de ese estilo. Entonces eso facilita la vida. Claridad. Sí, facilita la vida. Bueno, y cuéntame, cuando ya terminas tu especialización, que ese es un punto pues también como de quiebre en la vida, ya tenías clarísimo que estabas haciendo fertilidad, trabajando en eso, pero llegas y entonces dices, bueno, y ahora ya tengo claro qué voy a hacer, ya tengo claro que voy a montar un consultorio, un instituto, o eso. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntame ese inicio, ¿cómo fue? Perfecto. Entonces, cuando arranqué ginecología y obstetricia el primer año, estaba empezando un programa de reproducción en Medellín que era INSER, ¿sí? Que lo estaban empezando los que hoy son mis socios, Fidel Cano, Natalia Posada y otro que era nuestro socio que se llama Germán Raigosa. Entonces, en ese primer año yo me acerqué a ellos y ellos llevaban apenas pues, o sea, tenían 6 meses de estar sí, como medio armando el proyecto. Entonces me acerqué a ellos y les dije, yo quiero hacer reproducción. Y yo quiero saber si ustedes están interesados en que yo pues el día de mañana me integre, etcétera, etcétera. Entonces me dijeron, obviamente, yo no, apenas estamos empezando, esto pues volvé cuando estés en tercer año de residencia y conversamos, en fin. Entonces yo efectivamente, terminando segundo año de residencia, volví y les dije, bueno, ya estoy en segundo año de residencia, voy a empezar tercero y quiero saber ustedes en qué. Me dijo, no, seguimos todavía apenas dándole, venga, volvemos a conversar, no está el tema claro. Y yo digo, bueno, listo, perfecto, está muy bien, tiene toda la lógica, ¿cierto? Entonces ya busqué mi tema, me fui a entrenar a Estados Unidos y cuando ya estaba terminando en la Universidad de Yale, ellos me llamaron. Bueno, sabemos que ya estás terminando, sabemos que volver rápidamente y queremos sentarnos a conversar con vos, ¿sí? Entonces yo regresé, ¿sí? Era todavía pues un tema muy pequeño, eran pues un par de consultorios en la Clínica El Prado, con un laboratorio chiquitico, pero estaba bien organizadito, pues ellos habían hecho una cosa muy bien, o sea, como una base muy bonita. Entonces
Entonces me dijeron, no, nos interesa mucho que trabajemos, nosotros todavía somos muy pequeños, no podemos absorberte, etcétera, etcétera. Estás todavía muy joven, pero vení, conversemos, hagamos cosas juntos. Y yo les dije, yo le puedo ser muy sincero, o sea, yo me entrené por esto porque yo quiero tener mi propio centro, mi propia clínica de reproducción. Y pues me parece muy bueno que ustedes ya hayan arrancado con esta iniciativa y me encantaría trabajar con ustedes, pero pues si no pueden, yo voy a armar mi propio tema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me dijo, no, pero entonces conozcámonos al menos, venía a unas reuniones académicas y nos vamos viendo. Entonces yo le dije, vale, les voy a hacer una propuesta. Yo les trajo gratis 6 meses. Y en 6 meses ustedes me dicen si quieren que yo haga parte de este grupo o si no. Y ya, y no pierden tiempo ustedes y no pierdo tiempo yo. Y tomamos esa decisión. Entonces me dijo, listo. Entonces yo arranqué a trabajar. En la clínica del Prado todavía. Y 2 meses después me dijeron, no, queremos que te sumes a este grupo. Entonces me sumé al grupo que llevaba 3 años, ¿sí? Que repito, era muy pequeño en ese momento, pero estaba bien montado y tenía pues mucha proyección. Y cuando entré, a los 6 meses 2 de mis socios se fueron, ¿sí? Se fueron el doctor Fidel y la doctora Natalia, se fueron a vivir por fuera, ¿sí? Entonces quedé aquí con el doctor Germán Reigosa y en ese momento la uróloga, la doctora Soledad de los Ríos, a quienes recuerdo con mucho cariño, y empezamos a trabajar muy fuerte. Ya abrimos a los 6 meses, definimos que queríamos abrir una cosa más grande, entonces nos vinimos para la sede del poblado, abrimos una clínica full en el poblado, y empezamos ya a hacer un crecimiento pues mucho más notorio y marcado en ser. Ya, o sea que prácticamente entiendo que no pasó por tu mente jamás como ser un ginecólogo que tenía su consultorio, hacía su consulta, porque además dentro de la especialidad pues no cabe ese tipo de práctica. Sí, yo lo tenía claro, yo tenía claro varias cosas y respetando mucho la consulta de quienes manejan ese formato, yo quería pues en principio ser un empresario, porque de mi papá tomé la medicina, pero de mi mamá tomé el espíritu empresarial, ¿sí? El emprendimiento, ¿sí? Entonces yo lo tenía supremamente claro y también tenía supremamente claro que no quería ser empleado, ¿sí? Eso siempre fueron, digamos, unos factores que digamos, predominaban en la manera como yo iba a desarrollar mi ejercicio profesional. Y entonces se aplicaba mucho a este esquema. Y en la reproducción, pues obviamente te permite desarrollar toda una institución alrededor de un producto, ¿cierto? ¿Sí? Claro. No es, venga, voy a armar una clínica general que vos, joven, no podés hacer eso, pero joven sí podés, digamos, alrededor de un servicio, de un producto como lo que es la infertilidad, sí puedes generar un instituto y empezar a crecerlo lentamente y con la velocidad, la proyección que le quieras dar. Entonces sí, esas partes las tenía claras y repito, eso me facilitó pues mucho el tema. Por ejemplo, una decisión como la que te acabo de mencionar, ¿cierto? Una decisión empresarial tan sencilla, ¿cierto? O sea, yo no voy a obligar a nadie que me entre como un empleado y tengo que ser claro desde un principio cuáles son mis expectativas, ¿cierto? Yo quiero hacer empresa en este tema, yo quiero hacer grupo en este tema, no, mi expectativa no es ser empleado y soy claro frente a mis expectativas, ¿cierto? Para que ustedes también puedan tomar decisiones con respecto a esa claridad. Entonces eso facilita las cosas en la vida. Claro. Y estos 2 socios que entonces resolvieron irse, ¿cómo manejaron ese tema ahí en ese momento? Muy complejo, ¿ah? Eso fue un tema complejo porque de una u otra manera yo pues rápidamente me vi como enfrentado a todo este tema con un número mucho más reducido de socios del programa que teníamos y fue un momento de desestabilización un poco difícil, pero yo creo que también me dio la oportunidad de tener un crecimiento mucho más rápido, ¿cierto? Dentro del gremio y dentro de la especialidad. O sea, que esa crisis, como hablábamos, de pronto te motivó a que, bueno, claro, hay que hacer las cosas distintas. Las crisis siempre traen oportunidades, las crisis siempre son temas que lo ponen a uno a pensar no 12 horas al día, sino 24, ¿sí? Entonces cuando uno piensa más, produce más. Claro. Oye, Juan, cuando empiezan ustedes en este tema de construcción de un grupo, de un equipo de trabajo, ustedes, ¿cómo fue ese proceso? Porque además del profesional y del amistoso de que somos especialistas, vamos a trabajar juntos en esto, ¿hubo algo
como que ustedes tuvieron alguna asesoría, alguien les ayudó, o eran ustedes los que intuitivamente, o cómo fue ese proceso? Entonces, mira, yo ahí tengo dos respuestas que creo que son muy importantes. La primera es el valor de la sociedad, ¿sí? Porque siempre que tú hablas de sociedades, las personas dicen, no, es que las sociedades son muy difíciles, es que tener socios son muy difíciles. Y eso es verdad, eso es verdad. Pero la gente se queda en eso y no habla de lo bueno, ¿sí? Y es que tener sociedades con buenos socios es muy fructífero, ¿sí? Porque es que uno puede llegar más rápido solo, pero con seguridad acompañado llega más lejos, ¿cierto? Y esa es la experiencia que yo he tenido con mis socios. Son grandes personas. No solamente ellos tuvieron ese arranque de arrancar con esta idea, ¿sí? Ellos me llevan unos, pues no muchos, pero sí me llevan algunos años. Entonces, pues obviamente por la dinámica de su historia les tocó tomar ese momento de decisión primero y ellos arrancaron con ello. Yo venía claramente a hacer exactamente lo mismo, pero ya había un trabajo hecho en ese punto. Y te digo que ya son, pues por Dios, 25 años de sociedad con ellos y ha habido pues indiscutiblemente dificultades o momentos complejos como uno los tiene con sus hermanos, ¿cierto? Sí, sí. Pero sabes que cada uno ha buscado el nicho en la empresa donde es más productivo y eso ha generado digamos, un tema mancomunado con las potencialidades de cada uno de ellos en sus distintas áreas que nos ha permitido ser mucho más eficientes y nos ha permitido crecer y nos ha permitido, digamos, ocupar todos los espacios que requiere una empresa de este tipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Natalia, mi socia, es una súper detallista, súper académica, súper metódica, entonces es la que maneja todos los laboratorios, está pendiente del detalle y la fertilización in vitro es un tema del detalle. Ella es una de esas personas súper inteligentes que no se les pasa ni media, entonces las coge todas y todos los procesos son estrictos y bien hechos y con calidad. Fidel, mi otro socio, es un tipo de unas relaciones públicas impresionante, de un liderazgo grandísimo, le encanta el tema gremial, entonces hace una labor espectacular en ese sentido, ¿sí? Yo soy un tipo muy como más en el foco del tema empresa, del tema clínico, ¿sí? de muy el contacto con el paciente y muy el del servicio, el servicio adecuado y de alta calidad para el paciente. Entonces esas cualidades se juntan y forman unos procesos muy dinámicos y exitosos, ¿no? Que ha sido lo que nos ha pasado. Sí, ahora antes de comenzar la conversación me estabas hablando de que hubo también un punto, pues ustedes fueron creciendo, digamos, ustedes como grupo, como médicos, tuvieron un periodo en el que ustedes podían manejar la empresa, pero hubo un momento en que empezaron a ver que de pronto había que tener quizá otras personas. ¿En qué momento sucede eso? Yo creo que las empresas son como los niños y los adolescentes, ¿cierto? Tienen que cometer sus propios errores para aprender de ellos, ¿cierto? Y reformarse. Y nosotros los cometimos, ¿sí? Y llámese error o no se llame error, pero en principio lo que hacíamos es que nosotros mismos gerenciábamos la empresa. Entonces, por turno se gerenciaba la empresa, el tema administrativo, y rápidamente, para el 2004, 2005, nos dimos cuenta que eso era una equivocación, ¿cierto? Que estábamos cayendo el error que caemos mucho los médicos y es que creemos que no la sabemos todas, ¿cierto? Porque los médicos generalmente son personas disciplinadas, son personas que sacan procesos adelante, son personas con buena ética de trabajo. Entonces creemos que porque tenemos esas cualidades somos capaces de sacar cualquier cosa adelante y que sabemos mucho de cualquier ámbito. Y yo creo que eso es un error, yo creo que el zapatero tiene que ir a sus zapatos. Entonces nos dimos cuenta rápidamente y dimos el brinco para allá 2004-2005 a conseguir a alguien que hiciera las veces de administrador de INSER para nosotros dedicarnos a la parte médica. Y rápidamente también nos dimos cuenta que de esa fase de administración queríamos pasar a un tema de una gerencia con una visión más estratégica, ¿cierto? Para poder tener un crecimiento, porque estábamos ya empezando a pensar en diversificar los sitios donde atendíamos, en hacer un crecimiento nacional, ¿sí? En expandirnos a otras ciudades. Entonces ahí buscamos un perfil más de gerencia y también nos dimos cuenta que para eso necesitábamos asesorarnos de un gobierno corporativo adecuado, de una junta, ¿sí? Y de personas en esa junta que nos asesoraran en todas las áreas que nosotros no conocíamos, el área empresarial, el área financiera, el área comercial, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso fue para nosotros
digamos, el secreto de poder generar un crecimiento empresarial mucho más constante, mucho más seguro, ¿sí? y mucho más enfocado. Ya siempre en todas esas decisiones, todos, digamos, estaban de acuerdo o eso era producto de pronto de muchas conversaciones entre ustedes como socios o lo tenían clarísimo que así tenía que ser. No, yo creo que en esa conversación fuimos claros todos en un principio. Ahora, no todo suena, no todo lo que brilla es oro y en su momento fue difícil pasar como a ese escenario donde nosotros ya no funcionábamos como dueños y administradores, sino que teníamos que funcionar como empleados. Y eso fue un compromiso que hicimos, ¿sí? Si nosotros vamos a traer un gobierno corporativo a esta empresa, si vamos a traer un gerente y si vamos a traer una junta, es porque ellos son los que le van a dar el direccionamiento empresarial a esta empresa. Nosotros obviamente vamos a estar ahí porque conocemos el negocio, porque es nuestra empresa, porque queremos también dar dirección, pero vamos a hacer caso adecuado a los direccionamientos de esa junta y de ese gerente. Entonces, pasar de ser socio dueño a ser empleado, a cumplir la función de empleado y asumir las obligaciones de un empleado no es tan sencillo. Y eso se tomó un tiempo, pero lo logramos. Pues para nada sencillo, me parece que es de las cosas más difíciles porque es como vencer el ego tuyo o de cada médico vencerlo, decir, pues esta es mi empresa, ya no soy yo el todopoderoso, sino que es que esto lo va a dirigir otra persona. Es compleja. Completamente complejo. O sea, es el tema de yo no puedo aquí definir que a esta persona se le cobre menos, se le dé un descuento. Eso ya es una decisión administrativa donde yo ya no tengo implicación, ¿cierto? O yo no puedo definir aquí cuál es la persona que se va a contratar para recepción, o si en recepción necesitamos este perfil o el otro, sino que es el tema administrativo. O yo no puedo definir aquí cómo va a ser la figura de esta otra clínica que vamos a abrir. Eso va a ser con unas directrices financieras, con unas directrices estratégicas, etcétera, etcétera. Eso no es tan fácil, es muy complejo, ¿sí? Entonces nosotros seguíamos cumpliendo un papel de direccionamiento en la junta directiva, ¿sí? Pero ya era una discusión real y una discusión práctica en la junta directiva, porque es que hay muchas empresas que tienen juntas directivas de papel, ¿sí? Nosotros tomamos la decisión de que íbamos a tener una junta directiva que no era de papel, que era una junta directiva en realidad que se iba a meter de lleno en el manejo y en el crecimiento y en el desarrollo empresarial de INSER. Y así nos hemos mantenido ya durante 20 años en ese tiempo. ¿Eso fue hace 20 años? Oh, wow, bastante tiempo. Hoy en día, mirando con toda la retrospectiva y lo que has vivido, como que qué ventajas le ves a ese modelo que decidiste un día dar al modelo del médico que está en su consultorio, sea la especialidad que tenga, cualquiera que nos esté escuchando y diga, hombre, yo prefiero quedarme en el consultorio porque X y Y, pero ese modelo de pronto no es para mí. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a ambos modelos? Clarísimo, yo respeto profundamente ambos modelos. Me parece que uno puede tomar una decisión de dónde quedarse en uno o en el otro. Unos tienen sus pros, otros tienen sus contras, los dos obviamente. El modelo del médico en su consultorio, con su secretaria, es un modelo muy tranquilo, es un modelo de bajo costo, es un modelo de bajo estrés, es un modelo versátil, ¿sí? En la pandemia cerraron la puerta y se fueron para su casa sin ingresos, pero sin costos, ¿cierto? Este modelo en el que nosotros trabajamos es un modelo más arriesgado, es un modelo de unos puntos de equilibrio muy altos, de unas obligaciones grandísimas, pero es un modelo que te permite proyectarte más allá de tu capacidad de tiempo y no solo en tu jornada diaria, sino en el tiempo de tu vida, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en el modelo que nosotros tenemos, pues sí, yo puedo entender que a mis 60 años ya es el momento en que yo deje de operar, ¿cierto? Es el momento donde yo ya no quiero ver más consulta porque no estoy siendo suficientemente eficiente, porque no estoy suficientemente actualizado, sea la razón que sea, pero ya tengo una empresa funcionando que genera un rodaje que ya no depende única y exclusivamente de mí, donde yo puedo aportar con conceptos estratégicos basados en una experiencia, etcétera, etcétera, pero que puede funcionar sola y que yo puedo irme a mi casa o a hablar de otros escenarios o intentar otro tipo de ejercicios empresariales o simple y llanamente jubilarme y que siga habiendo un movimiento empresarial que me permite seguir teniendo unos ingresos y al menos un ejercicio mental. Entonces yo creo que son modelos completamente diferentes. A mi modo de ver,
a mi modo de ver, yo creo que el esfuerzo es muy parecido, ¿sí? Porque igual en el uno o el otro, tú te vas a quemar las pestañas 8 horas o 10 horas o 12 horas al día, ¿sí? Lo que pasa es que en el tema empresarial te las quemas y dejas algo que va caminando después para ti, ¿cierto? Si lo haces a nivel de consultorio, te va a tocar quemártela también para tener un ingreso, pero en el momento en que cierres tu consultorio, ya no va a haber ningún ejercicio que te reporte algunos ingresos y que te mejore tu calidad de vida después de que termine tu tiempo de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo por eso lo escogí. Respeto la visión de las personas que escogen el otro modelo. Claro. Bueno, hemos hablado mucho sobre la empresa, pero quisiera que nos pusieras también en contexto hoy qué es INSER, qué tamaño tiene, cuántas sedes, cuántos empleados, cómo está funcionando hoy INSER. Sí, después de tanto tiempo, ya hoy somos una empresa grande, somos el grupo de reproducción más grande de Colombia. Tenemos 5 clínicas en Colombia, tenemos la casa matriz en Medellín, tenemos una clínica en Bogotá, que además en este momento estamos haciendo un proyecto nuevo en Bogotá inmenso, va a ser una clínica de casi 1.300 metros con absolutamente todos los servicios, desde el punto de vista de reproducción obviamente. Tenemos una clínica nueva en este momento en Barranquilla, espectacular. Tenemos una clínica buenísima en Cartagena, una clínica que funciona súper bien en Pereira. Estamos abriendo, esos son en Colombia, estamos abriendo en este momento un programa también en República Dominicana. Tenemos 140 y punta de personas trabajando en nuestras clínicas. Ofrecemos todos los servicios de reproducción y de fertilidad disponibles hoy en el mundo, igual a cualquier país del primer mundo. Tenemos toda la tecnología que pudiera tener el centro de mayor desarrollo en cualquier país del primer mundo en este momento. Hacemos algo más allá de 2.000 y punta ciclos de in vitro al año. Eso es un volumen muy grande, eso ya es un centro muy grande, y nos hemos convertido en un centro de referencia a nivel regional en toda la zona norte de Sudamérica, en todo el Caribe, en el sur de Estados Unidos, principalmente la Florida, en Centroamérica, en Curazao, en Aruba, en República Dominicana, en Trinidad y Tobago, en San Martín, en Guyana, en Surinam, en Venezuela, en Costa Rica. Entonces, digamos que tenemos un ejercicio muy bonito, ¿sí? Y hace tal vez un par de años teníamos un 25% de pacientes internacionales y tomamos la decisión de que íbamos para el 2025. Nuestra meta era que la mitad de nuestros pacientes fueran internacionales, y eso lo acabamos de lograr hace un par de meses, ¿sí? Entonces nos hemos convertido en un jugador a nivel internacional también grande. Ah, qué interesante. Y el perfil que tienen esas personas con las que trabajan, esos 140 personas, son de un nivel académico, hablando de eso, pues un nivel alto, avanzado, porque son personas que tienen alta especialización. Sí, clarísimo. Son personas de mucho entrenamiento. Por decirte algo, un biólogo para convertirse en embriólogo requiere pues mucho tiempo extra de entrenamiento. Entonces son personas de altísima capacitación. Todos nuestros médicos no son especialistas, son subespecialistas, porque tienen no solamente que ser médicos, sino que después hacer ginecología y después hacer reproducción humana, ¿sí? Nuestro personal de enfermería también es un personal muy especializado en todo lo que son los tratamientos de reproducción. Entonces sí, es un personal de alta capacitación, que esa fue, te contaba alguna vez, uno de los temas complejos en pandemia, porque fue muy difícil poder mantener a todo este personal, digamos, con un ingreso durante esos meses de pandemia, sin nosotros saber qué iba a pasar, porque hubo, esto es una anécdota que hoy la contamos con tranquilidad, pero que en su momento fue muy difícil. Las epidemias previas, que no fueron pandemias, sino epidemias de coronavirus previas, en el SARS-1, que fue en China, y el MERS, que fue en el Medio Oriente, que habían ocurrido algunos años anteriores, habían sido supremamente agresivas con las mujeres en embarazo. Y habían tenido una mortalidad casi del 35% en las embarazadas que tenían esa infección, ¿sí? Entonces, cuando empezó la epidemia por el SARS-2, por el COVID, todas las asociaciones de reproducción mundial grandes, la
americana, la europea, dijeron, esto es peligrosísimo, en este momento no debemos embarazar mujeres. Entonces nosotros no es que hayamos bajado el trabajo, es que pusimos candado en las puertas durante 3 meses, ¿sí? Hasta que nos dimos cuenta que COVID pues sí podía afectar a las embarazos, pero que no tenía esas tasas de mortalidad como lo habían tenido previamente. Entonces se volvió a abrir la posibilidad de hacer, pero nosotros no fue como las clínicas que bajaron, digamos, nosotros cerramos. Entonces cerramos con todas estas clínicas, todas las obligaciones que esto implicaba, todo el personal. Eso fue una experiencia muy, muy, muy dura, muy dura. Pero bueno, pudimos salir adelante y aquí estamos. Pero más allá de eso, ese momento requirió de parte del equipo y de los socios un tema de liderazgo además muy fuerte, de lograr, pues por un lado, mantener ese grupo unido, que no es fácil, mantenerlos económicamente, que también además es otro reto. Cuéntanos algunos detalles de pronto que pudieras contarnos, de mantener un grupo unido, que también no solamente en la pandemia, lo hablo, ese grupo de personas en tantos lugares, cómo hay una cohesión con todas esas sedes, con todas esas personas que están allá, quién es el que vive pendiente de eso, ha sido el gerente o cómo es esto. Sí, no, tomamos una decisión de que nuestro modelo de crecimiento iba a ser un modelo con centralización administrativa. Entonces dijimos, vamos a tener una casa matriz que es Medellín, y Medellín va a tener una clínica con todo el funcionamiento clínico normal. Vamos a tener clínicas en otras ciudades de Medellín que van a tener todo ese funcionamiento normal, pero toda la parte administrativa va a ser focalizada o centralizada en Medellín. Entonces Medellín maneja todo lo que es empleados, proveedores, contratos, absolutamente todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Y es muy gracioso porque pues nosotros definimos eso desde hace mucho tiempo, de la mano de la Junta y de la mano de las gerencias que en su momento quisimos formar. Y es muy particular porque hoy en el mundo de la fertilidad es lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando es que los centros de fertilidad a nivel mundial están comprando distintas unidades de fertilidad para centralizar su administración y de esa manera aumentar las ganancias, ¿sí? Ser más eficientes para mejorar sus ganancias. Muchos años después de que nosotros desarrollamos, digamos, ese modelo para nuestro esquema de fertilidad. Obviamente, pues guardadas las proporciones. En Estados Unidos habrá grupos y centros mucho más grandes, mucho más rentables, todo lo que quieras. Pero dentro de nuestro modelo, fue un modelo que, viéndolo en este momento, fue muy visionario en su momento porque nos permitía ser mucho más eficientes. Entonces, sí, las distintas clínicas son manejadas por la gerencia, son también manejadas desde Medellín, pero en esas clínicas lo que hemos buscado es que los médicos que atienden allá sean también socios minoritarios de esas distintas sedes, ¿sí? Entonces tenemos en esas sedes socios minoritarios que hacen que tengan un sentido de pertenencia y que las sedes funcionen bien. Y en este momento pues estamos mirando cómo ya esos socios minoritarios pueden empezar a buscar panoramas de poder ser socios de la holding central. En fin, estamos en ese proceso como de definir cómo viene esa segunda generación, ya reemplazarnos, no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista societario. Ok, Juan, cuéntame en ese desarrollo de ese emprendimiento que empezó pues hace tantos años y ahora esa empresa que es, digamos, ¿qué habilidades tenías cuando comenzaste? ¿Qué conocimientos tenías sobre temas empresariales comparado con el hoy? Y si lo estudiaste, lo aprendiste, lo leíste, ¿cómo fue ese proceso tuyo? No, yo no tenía sino ganas. Sí, sabía de medicina y tenía ganas de hacer empresa. Mira, yo creo que el aprendizaje nuestro ha sido un aprendizaje muy sobre la marcha, ¿cierto? Muy sobre la marcha, pero un aprendizaje también muy guiado por nuestros miembros de junta, ¿sí? Porque, repito, siempre lo que hemos buscado es que nuestros miembros de junta ocupen los espacios de conocimiento que requiere una empresa, ¿sí? Y para nosotros la junta siempre fue un escenario de tomar decisiones, pero una escuela de empresarismo, ¿sí?
Entonces ahí empezamos a entender conceptos de lo que es revenue, de lo que es EBITDA, de lo que es una TIR, de lo que es un manejo de recursos humanos, de lo que es una fidelización del empleado, de lo que es un apalancamiento para poder hacer crecimiento, de cuánto debes estar tú endeudado, cuántas veces evita te puedes endeudar siendo saludable, de cómo se deben reinvertir las utilidades, pues un 30% es para pagar impuestos, otro 30% es para repartir a los socios, otro 30% es para invertir en la empresa para crecimiento. Ese tipo de conceptos que son conceptos muy de empresa, pero que para nosotros esa junta ha sido una escuela, ¿sí o no? Y yo creo que ahí lo he aprendido mucho. Obviamente, pues, claro que nos hemos metido pues en algunos temas para aprender, de tema de finanzas, etcétera, etcétera. Pero pues la verdadera empresa ha sido esa junta. Yo creo que los médicos tenemos una gran oportunidad de aprender de estas personas, ¿sí o no? Así como estas personas tienen una oportunidad de aprender de lo que es el negocio core de la medicina, Claro, de parte de nosotros, ¿no? es de doble vía. De doble vía. Sí, y quería saber, ahora mencionaste que dentro de la junta ustedes tienen como varios perfiles, lo mencionaste como que cada uno ocupa un espacio, es una experticia. ¿A cuáles te refieres? Entonces, mira, entonces tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra junta tenemos personas financieras, ¿sí? Que para nosotros ha sido un tema, es un tema que no manejábamos muy bien, ¿sí? Entonces definimos, necesitamos tener personas muy buenas desde el punto de vista financiero acá. Hemos tenido personas comerciales, ¿sí? Que conocen muy bien el esquema comercial. Entonces, que conocen los esquemas de venta de catálogos, de venta de servicios, etcétera, etcétera. Hemos tenido personas que son fundamentalmente empresarios, ¿sí? Empresarios de mucha experiencia. Entonces, que se saben el día a día del movimiento empresarial, que son, como dicen los gringos, street smart en el tema del empresarismo, ¿sí o no? Hemos tenido personas muy hábiles en el tema tributario, ¿sí? Hemos tenido personas hábiles en el tema legal. Entonces, de acuerdo al momento empresarial donde hemos estado, pues vamos llenando esos espacios. La junta ha sido dinámica aquí. La junta ha sido dinámica, claro, indiscutiblemente. Ha cambiado ha cambiado en el transcurso del tiempo. Hemos traído personas distintas de acuerdo al momento de la empresa, de acuerdo a lo que se necesita, claro que sí. Ya, y ellos, digamos, cuando una empresa como la de ustedes dice, bueno, vamos a tener una junta, ¿a dónde sale un médico a buscar una junta directiva para una empresa como esta? ¿A dónde? Sí. ¿Dónde dice que quién quiere ser de la junta? ¿Cómo es eso? Sí, no, hemos, la verdad, contado con suerte con los miembros de junta que hemos tenido, exactamente, amigos, conocidos. El ejercicio de INSER como empresa ha sido un ejercicio bonito, entonces a la gente le gusta, la gente ve ahí un tema interesante, un nuevo mercado que es dinámico, que es vanguardista. Entonces sí, no ha sido tan difícil conseguir las personas para la junta. Hemos tenido pues unos miembros supremamente valiosos y muy de relaciones, muy un tema de relaciones. Ya, sí. Cuando hablas sobre tu parte dentro de esa empresa, hablabas ahora mucho sobre la relación con los pacientes y quiero relacionar eso también con la misión de la empresa. O sea, ustedes como INSER, enfocados en la fertilidad, pues todo el mundo está sintonizado en esa misma dirección, los pacientes son atendidos con esa filosofía. Digamos, ¿cómo logran ustedes como equipo llegar con esa filosofía a un grupo de 140 personas? Increíble, sí, esa pregunta es excelente. Mira, siempre hemos sido súper celosos con mantener el ADN de INSER. Y el ADN de INSER no solo está basado en una misión, que es ayudarle a sus pacientes a cumplir su sueño de conformar una familia, bien sea el modelo de familia que ellos tengan en su cabeza, pero de ayudarles a conformar esa familia, sino de que esa persona en el transcurso de ese camino para corroborar o para lograr cumplir ese sueño, se sienta incluido, se sienta dentro de una familia, ¿sí? Entonces, siempre que el paciente llega a INSER, encuentra una sonrisa, encuentra una persona que le va a dar más de lo que él espera, ¿sí? Que es una cosa que yo siempre le digo a los empleados nuevos. Aquí el foco es el paciente y nuestra misión es entregarle más de lo que él está esperando, ¿sí?
Y cuando nosotros, digamos, miramos las evaluaciones de INSEAD, los reviews y toda la cosa, eso siempre salta a la palestra. O sea, siempre me sentí bien tratado, que yo era importante para INSEAD, que son humanos, etc. Entonces ese es nuestro ADN. Precisamente esta semana, te cuento esa anécdota, tuvimos un cambio de gerente reciente, y con un cambio de gerente hubo también una ampliación del equipo de gerencia y una renovación de ciertos puestos en el equipo de gerencia. Entonces entraron muchas personas nuevas. Entonces, precisamente en una reunión reciente que hicimos del punto de vista administrativo, estábamos hablando particularmente de cómo íbamos a hacer para que el hecho de que había tantas personas nuevas acogieran el ADN y no que ocurriera al revés, que no fueran a dañar el ADN. Porque el ADN es tan fuerte en INSER que si entra una o dos personas rápidamente lo coge y se contagia. Es impresionante. Pero con un cambio grande del equipo no queremos correr el riesgo de que no adopten ese ADN de una manera rápida. Entonces estábamos principalmente haciendo una reunión para cómo proteger nuestro ADN, que es ese que te estoy contando y que es parte fundamental de lo que somos y de nuestra misión, ¿no? Que además es la esencia de esa sociedad que se formó hace tantos años, o sea, que no ha cambiado. No ha cambiado. Eso perdura y sigue ahí firme. No ha cambiado, es exactamente el mismo. Cuando tenemos una prueba positiva en INSER de embarazo, pueden ser 10 en el día, pueden ser 15, pero si oyen los aplausos y los gritos y las celebraciones, porque es lo que nos mueve, ¿sí? Y es lo que uno no puede perder, eso está clarísimo. El día que perdamos eso... Bueno, hay dos compromisos muy importantes que se adquieren cuando uno es empresa. Es el compromiso con los empleados, ese compromiso social que empieza uno a sentir que ya es un compromiso porque tiene que estar con ellos y en las buenas y en las malas, porque ellos están siempre ahí. Y el otro compromiso es con la sociedad. Clarísimo. ¿Cómo ves esos dos ámbitos para la empresa de ustedes? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Buenísimo, buenísimo. Yo creo que el ambiente de trabajo de INSER es espectacular. El ambiente de trabajo es espectacular, se trabaja muy como si fuera una familia, ¿sí? Con las dificultades normales que puede haber pues, en el día a día, pero todo el que llega a INSER llega feliz a su trabajo. Eso es una particularidad en esto. Y lo otro que nos hemos preocupado es que la gente tenga oportunidad de mejorar, de ascender, ¿sí? Entonces hemos tenido unos casos preciosos, pues. Hemos tenido pues, practicantes que llegan a la recepción y que terminan de directora financiera, pues por decirte algo. En este momento nuestro gerente administrativo llegó como un analista de calidad, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas que nos enorgullecen muchísimo, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro. Exactamente, nos enorgullecen muchísimo. Y las personas que les vamos dando responsabilidades importantes en cada uno de sus roles y uno ve cómo van creciendo y cómo van progresando, no solamente desde el punto de vista de su estado laboral, sino de sus ingresos económicos y cómo ve uno traducido eso en las familias, ¿sí? Nuestros biólogos, que son generalmente personas, han sido muchas que no son de ingresos altos y terminan teniendo unos ingresos importantes y eso se traduce a una familia, entonces mayor educación para sus hermanos, para sus hijos, para sus parientes y la familia va progresando. Eso es muy especial. Eso es un tema que a uno lo mueve desde el punto de vista empresarial muchísimo, muchísimo. Y socialmente, Juan, yo creo que siempre está nuestra responsabilidad. Nosotros hemos tenido una meta desde que estábamos muy pequeños y era que los pacientes en Medellín y en Colombia tuvieran acceso a todos los tipos de tratamiento de fertilidad y no tuvieran que salir a buscar eso a ninguna parte. Y yo creo que eso lo cumplimos, ¿sí? Porque era un tema que no ocurría antes. Los pacientes tenían que salir a buscar opciones de tratamiento de fertilidad y no tenían alternativas. Hoy en día no tienen que salir a buscar nada. Todo está acá, todos los servicios de buena calidad y no necesitan nada más. Además de eso, tenemos algunos programas que son nuestros programas, uno muy lindo que a mí me gusta mucho, que es nuestro programa de responsabilidad social, que es en la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer, ¿sí? Entonces, antes el cáncer era un tema en el cual los médicos solamente nos preocupábamos por la sobrevivencia, por sobrevivir al cáncer, ¿sí? Pero eso afortunadamente ha mejorado. El porcentaje de los pacientes que sobreviven al cáncer aumenta 1.6% cada año, ¿sí? Y hoy en día ya no tenemos que hablar solamente de sobrevida, tenemos que hablar de calidad de vida después del cáncer, ¿sí o no? ¿Sí? Y la fertilidad tiene mucho que ver en la calidad de vida. Entonces nosotros lo que hacemos es
a esas mujeres que van a tratamientos de cirugía, de quimioterapia o radioterapia, que van a perder su función ovárica por eso, les damos la oportunidad de criopreservar sus óvulos para poder utilizarlos después más adelante para ser madres, ¿sí? Y en esos casos oncológicos, con esa indicación médica, lo hacemos casi al costo, ¿sí o no? Entonces, eso es nuestro programa de responsabilidad social. Entonces, siempre tenemos eso ahí en la mano. Y obviamente, los tratamientos a personas de escasos recursos que lo intentamos hacer no de una manera y con unos montos determinados, sino caso a caso. Cuando vemos que hay un caso que requiere pues, de nuestra ayuda y todo, intentamos ayudar al máximo. Muy bien, Juan. Cambiando un poco del tema, si hoy pues pudieras mirar también atrás y de pronto hablar con algún joven médico que está terminando quizás su carrera o terminando su especialidad, digamos, y está interesado como en entender o en meterse o tenga ese sueño de ser empresario, de no ser ese médico de consultorio allí haciendo consulta, que ya lo has mencionado, pues es respetable que cada quien elija su destino, pues puede ser empleado inclusive, hay mucha gente que está muy bien siendo empleada. ¿Qué crees tú que de pronto en qué áreas esa persona debería o qué debería hacer? Si es formarse, si es lanzarse, si es soñar, ¿qué le dirías? Te voy a dar un par de conceptos, uno de fondo y uno de forma. Yo siempre creo, y eso es una opinión personal, que uno debe tratar de desarrollarse en un espacio donde pueda hacer cambios, donde pueda cambiar su sociedad, ¿sí? Y en su momento yo sentía que la sociedad colombiana necesitaba tener la posibilidad de solucionar sus temas de fertilidad y no tenía suficientes opciones. Y creía que ahí podíamos hacer un cambio y a eso le aposté, ¿sí? Entonces yo siento que eso ayuda digamos, en la perspectiva y en el devenir profesional, que uno tenga esa meta de generar un cambio. Entonces buscar un área donde eso se pueda hacer, un área donde uno lo pueda cambiar, donde su trabajo en realidad tenga una relevancia, ¿sí? Más allá de atender un paciente o atender dos pacientes, que en el fondo uno pueda trascender más en ese tema. Eso es un tema de fondo, con una visión personal. En un tema de forma, yo creo que hoy un médico que quiera en realidad tener cierto grado de éxito en su especialidad y lograr cosas importantes, tiene que dominar dos cosas. Uno, la inteligencia artificial. Y dos, debe aprender a programar, ¿sí? Esas dos herramientas para un médico joven hoy son supremamente valiosas y le pueden ayudar a tumbar obstáculos muy grandes y acelerar su proceso hacia buscar esas metas. Juan, además, bueno, primero quiero hacer un comentario, un paréntesis, porque lo que mencionaste ahorita de forma y fondo realmente tiene todo que ver con el propósito de vida de un individuo en la Tierra, y es que ese propósito debe estar enfocado en los otros. Lo mencionaste clarísimo y siempre lo enfatizamos, que realmente hay una posibilidad de transformar la sociedad de alguna manera cuando ese propósito realmente no está centrado en nosotros, sino centrado en los otros. Y eso es así. Y replanteando un poquito la pregunta que me contestaste sobre inteligencia artificial y programación, que me parece que es indispensable, eso se va a volver como saber sumar y restar. Pero de todas maneras yo creo que muchos médicos hoy en día ven en la carrera, estudiando la carrera, pues siguen como ese modelo tradicional, el médico, atender el paciente, y yo siento que las universidades todavía no están formando los médicos de pronto en torno a esas habilidades que tú mencionas, y tampoco con la mentalidad como de tener ese propósito tan claro como decir vamos a ayudarles a los estudiantes a que tengan un propósito, sino que nos siguen formando como nos formaron a nosotros hace muchos años. Yo no veo muchas diferencias en la formación hoy, no sé si tú las conoces, y que esa formación realmente haya cambiado en tantos años o sigan formando los médicos de la misma manera en las facultades de medicina. ¿Cuál es tu conocimiento y experiencia acerca de esa formación? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la formación en medicina sigue siendo una formación muy clásica, ¿sí? Encaminada al conocimiento médico, encaminada a la disciplina, encaminada al esfuerzo, encaminada al contacto con el paciente, y eso es muy importante y muy válido.
pero yo creo que los médicos hoy necesitan otro tipo de escenarios. Es más, las grandes empresas o los grandes desarrollos empresariales son fruto de personas que han tenido experiencias en distintos ámbitos, ¿sí? Y que son médicos que no solamente, pues estoy hablando de las empresas de salud, que no solamente han estado metidos en salud, sino que han tenido otras oportunidades y han conocido ambientes empresariales o han conocido ambientes sociales o han estado en el ejército o han tenido una oportunidad de hacer un intercambio para una fundación. Y entonces llegan un montón de conocimientos de esas distintas áreas que uno puede aplicar al ámbito de su medicina, ¿sí? Y que ahí es donde se ocurren las ideas interesantes y donde sale ese chip de iniciativa y de creatividad para solucionar los problemas, ¿sí? Entonces yo soy un convencido de que hay que saber de distintas cosas, de que hay que tener distintas experiencias, porque ahí se prende la llama de la creatividad y vienen las buenas ideas. Y vuelvo y te digo, lo de inteligencia artificial y lo de programación es porque eso te va a permitir una dinámica y acelerar tus procesos, acelerar no solo tus procesos de aprendizaje, sino tus procesos de desarrollo de ideas empresariales, que va a ser impresionante. El médico en este momento que no sepa y que no domine de cierta manera, o al menos tenga el conocimiento básico de cómo funcionan esas áreas, le va a quedar muy difícil competir. Sí, Juan. Bueno, y cuéntanos, hablando ya a futuro, ¿qué le depara a Juan Luis y qué le depara a INSER? ¿Qué están planeando aquí en adelante? ¿Cuál va a ser el plan a futuro? Cuéntame. Bueno, nosotros estamos en una senda de crecimiento. Hemos tenido pues una meta grande. Esa meta grande ha sido esa internacionalización, que yo creo que ha sido muy interesante, porque no solamente te permite crecer como empresa, sino que te permite hacer país, ¿sí? Y ese hacer país significa traer un turismo de calidad que mueve la economía, ¿sí? Unos pacientes que están aquí 2, 3 semanas y que van a generar movimiento en el restaurante, movimiento en el hotel, movimiento en el tour, movimiento en el pueblo que van a conocer, etcétera, etcétera, y que se van con una imagen distinta de Colombia, ¿sí? A mí eso me ha encantado siempre, que el paciente llega aquí, el holandés, el americano, con susto de qué va a encontrar en Medellín y se van enamorados, ¿sí? Y tengo muchos de los pacientes que han comprado apartamento acá, que ya su destino de vacaciones siempre es Colombia, ¿sí? Y eso es hacer país. Entonces nosotros seguimos en pos en esa idea de internacionalizarnos, pero no solo internacionalizarlos, Juan, trayendo pacientes, sino también convertirnos en una multilatina. Yo creo que esa es nuestra siguiente etapa. Y lo primero que estamos pensando es República Dominicana como ese ejercicio para convertirnos en una multilatina, y después de República Dominicana vendrán otros países, ¿sí? Y yo creo que por el momento estamos ahí, hay que tener el foco, ¿sí? Uno no le puede apuntar a tantas cosas, pero hay que tener foco en eso. Sobre todo hay que tener uno claro. Sí, de acuerdo. Así es. Juan, este podcast está especialmente enfocado pues, en esas personas médicos que están en la facultad terminando su residencia, de pronto en un médico que está en un hospital empleado y con ganas como de pronto dar un paso a un lado, ya no quiere como seguir siendo empleado. Quisiera que le enviaras un mensaje de pronto pues, de ese tema de ser empresario, o de su vida, ¿qué consejo le darías de pronto, qué recomendación le podrías dar a ese médico que quiere comenzar su carrera profesional? ¿Cuál sería como esa recomendación que le harías? Sí, yo creo que suena como cliché, pero uno debe seguir siempre sus pasiones, ¿sí o no? Y eso es fundamental, porque no quiere decir que uno no pueda hacer un proyecto y sacarlo adelante si no hay pasión, pero efectivamente le queda más fácil, ¿cierto? Entonces eso es un tema que uno tiene que tener siempre claro. Siga sus pasiones. Y lo otro es, no pierda el tiempo, ¿cierto? No pierda el tiempo. Entonces, si yo como persona quiero ser un 1% mejor cada uno de los meses de mi vida, cuando sumo 5 años, ¿sí? Voy a ser un 50% mejor de lo que era hace 5 años, ¿sí? Y ese 1% mejor no se logra viendo televisión y viendo series y durmiendo hasta tarde. Ese 1% se logra estudiando, trabajando, aprendiendo cosas nuevas, viendo otros escenarios,
ensayando proyectos, así se logra, no hay otra forma. Entonces hay que invertir el tiempo de la manera adecuada, siguiendo las propias pasiones. Perfecto, Juan. Para terminar, quienes de pronto nos estén escuchando, quieran saber dónde encontrarte, saber más sobre ti, de pronto conocer un poco la empresa, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, estoy en INSER Medellín, en www.inser.com.co nos van a encontrar a todo el grupo. También me encuentran en mi Instagram, que se llama Dr. Juan Luis Giraldo. Ahí estoy y bueno, listo a ayudar al que quiera una buena mano amiga para seguir cualquier proceso de entrenamiento, de formación y sobre todo el tema empresarial que me apasiona. Bueno, Juan, pues creo que lo más importante es inspirar y creo que con todas las historias que has contado hoy, muchos se van a inspirar porque a veces vemos como que las cosas son muy difíciles y mira que has logrado, pues todos tus propósitos los has ido logrando en el transcurso de tu vida, así que espero que muchos se inspiren en ti y bueno, pues si alguno también quisiera saber algo más de esa empresa, pues gracias por esos contactos y gracias por haber atendido esta invitación de Mumbo a este podcast. Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí y todo el reconocimiento a ti con esta iniciativa tan bonita como es Mumbo, que yo creo que hace cambio, que es lo que queríamos, ¿no? Y lo que hablamos ahorita, que uno genere un cambio, que uno genere una conciencia en esas generaciones nuevas que puedan ver el mundo de la medicina distinto, ¿sí? No solo para ellos, sino para sus pacientes y para su país. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un gran placer tener a nuestro invitado Juan Luis en nuestro podcast. Espero que para ustedes también haya sido de gran provecho. Quiero invitarles a que si les ha gustado este podcast o este video podcast, nos dejen su reseña, por favor, sus comentarios, nos califiquen de 1 a 5 con 5 estrellas y así vamos a tener mucho mayor alcance, llegarle a muchos más colegas que quizá les pueda servir esta información. Quiero también invitarles a que conozcan nuestros cursos, nuestras actividades académicas y nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como mumbo-col. Compartan esta información con otros colegas que seguramente les va a servir y vamos a ir aumentando cada día más nuestra comunidad Mumbo. Y no se despeguen de nuestro podcast, esperen nuestro próximo capítulo que va a estar espectacular. Nos vemos.